Colombia, México, algunos de Ecuador, de Perú. Sí, espero todo esté bien por allá con esto de la, de la pandemia. Gracias por conectarse. Sí, los saludamos desde México. Y ahorita mi compañero André, pues él tiene a su público por allá de Colombia, algo de Centroamérica, de Sudamérica. Pues les saludamos. Un fuerte abrazo desde México. Sí, a todo este público referente al webinar que vamos a estar ofreciendo el día de hoy. El tema principal es la certificación en diseño CID. Sí, por ahí algunos ya la conocen. Sí, algunos pues tienen ahí una breve noción de qué es o de qué abarca. Y tocando este tema de pues qué es esta certificación. Sí, existe obviamente actualmente en el mercado. Y pues sí, vamos a estar tocando ciertos temas pues principales, ¿no? ¿Quiénes deben certificarse? ¿Por qué debo certificarme? ¿Qué beneficios tengo yo si me certifico o no? Y obviamente pues lo principal, un breve sí, de lo que abarca esta certificación. Sí, entonces, ahorita en unos minutos más, mi compañero André Laverde, sí, él nos va a estar dando pues un resumen de esta norma. Y pues obviamente la finalidad es pues a los interesados, ¿sí? Pues si están interesados en tomar la certificación, puedes enviarles el temario normal, ¿sí? de esta certificación. Y ahorita pues es un webinar, ¿verdad? Donde les vamos a estar contando pues un resumen de esta norma. Bueno, ya son las 11:02 aquí en México, las 12 en Centroamérica, ¿sí? Por ahí Colombia, Perú, Ecuador. Y pues yo creo que iniciamos, ¿sí? Igualmente pues por ahí André me apoya si se anexa más personal. De momento, si todos pueden poner su micrófono en mute, ¿sí? Para que no haya por ahí interferencias, se los agradeceríamos. Si quieren poner su cámara adelante, si la quieren tapar, también no hay ningún problema. Y ahorita es una breve introducción de la compañía, de quiénes somos. Luego después entra mi compañero André para iniciar este webinar. Sí, la intención es pues que él demore una hora, sí, explicando esta certificación. Y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Sí, entonces si gustan dejar, ¿verdad? Si sobre la marcha sale alguna duda, hay un chat. Sí, favor de escribir su pregunta, o si al final desean hacerla al público, también vamos a hacerlo por turnos, ¿verdad? También va a ser válido. Y de ahí en fuera, lo que se extienda, ¿verdad? Y los que quieran salirse antes, igual no hay ningún problema. Y igual van a tener también nuestros correos si ya de este webinar pues surge alguna otra duda. Pues bueno, entonces iniciamos. Listo. Ok, bueno, les habla su compañero Aaron Martínez, sí, gerente de la compañía Synectech Training. Nosotros somos un centro oficial, un site oficial de IPC aquí en México, sí, desde el 2007. Desde el 2007 se hizo esta compañía. Sí, entonces pues ya tenemos casi 16 años en el mercado, ofreciendo pues toda la cartera de cursos IPC. Sí, y pues una de nuestras misiones pues es brindar un servicio de certificación del más alto nivel.
sí, obviamente teniendo entrenadores pues muy bien preparados en todas las normas y pues hasta el día de hoy sí lo hemos logrado. Nuestra visión, sí, ser un elemento esencial para nuestros clientes, a dar un servicio diferenciado con el fin de ayudarlos a lograr sus aspiraciones de desarrollo y crecimiento profesional. Igualmente la visión, sí, seguimos trabajando en esa visión de ser un centro oficial que se diferencie del resto. ¿Cómo? Pues dando calidad, sí, al final de cuentas, pues estas son normas de calidad, entonces debe de haber concordancia, ¿no? Con lo que ofrecemos y lo hemos logrado. Sí, bueno, este es el panel de nuestros entrenadores. Actualmente tenemos 5, por aquí bueno, 6. Hace poco acabamos de contratar uno más, pero por ahí algunos a lo mejor los deben de ubicar. Sí, de izquierda a derecha, Luis Alberto de la Cruz, Ramón Plasencia, Martín Villegas y José Luis Martínez, quien es el dueño de la compañía, Master IPC Trainer, sí, entonces pues y con nuestro compañero André, ya somos 6 entrenadores representando a México y a Colombia. Los servicios que ofrecemos nosotros actualmente, pues es toda la cartera de IPC, por ahí algunos ya las conocen, IPC 610, IPC 620, reparación y retrabajo, J estándar. Y pues bueno, aparte nosotros tenemos una cartera de 10 cursos adicionales más, ¿sí? Como lo es CSD, VGAs, diplomados de pasta de soldadura, libres de plomo, conformal, etcétera. Sí, y esta es nuestra página web. Sí, sí se ve. Sí. Y pues bueno, si quieren por ahí buscarnos, ¿verdad? Esta es nuestra página, ese-medioTechTraining.com y pues por aquí. Ah, ok. Bueno, ahorita la ponemos. Sí, esta es nuestra página web, nos pueden buscar. Tenemos. Ah, ok. Bueno, ahorita la ponemos. Sí, esta es nuestra página web, nos pueden buscar. Tenemos, sí, la IPC, nuestras ubicaciones. Sí, estamos pero estoy hablando de aquí en México y pues también una ubicación ahí en Colombia. Y pues bueno, algunos de nuestros clientes, sí, tenemos clientes pues muy grandes, Panasonic, Flex. Sí, algunos de nuestros clientes, pues nosotros atendemos México, Centroamérica, Sudamérica. Y pues bueno, estos son algunos de nuestros clientes, muy probablemente por ahí se identifiquen. Y, ¿no? ¿Listo? Sí, esto es breve, algunos de nuestros clientes, digo, clientes en México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, ¿verdad? Este es nuestro contacto, si requieren más información. Y listo, pues esta es una breve presentación de lo que es la compañía. Y ahora sí, pues iniciamos. André, sí, por favor, preséntate y pues iniciamos el webinar. Gracias, Aaron, por la presentación. Mi nombre es André Laverde, soy ingeniero electrónico, tengo una maestría en ingeniería industrial y pues en este momento contamos con la certificación de entrenador, somos entrenadores de diseño y pues en este momento vamos a dar inicio. Pues esta es mi experiencia, llevo ya más o menos unos 18 años en la industria, en esto del diseño, la fabricación y el ensamble del PCB. También soy entrenador de la IPC 610 y la IPC 620 en Sinec. Y pues he trabajado en temas de diseño y manufactura electrónica por algo de ya más de 18 años y también he dictado muchos talleres y cursos de diseño de PCB en México, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Y actualmente pues estamos de base en Colombia. El contenido del webinar, pues como lo presentó Aaron, va a ser el siguiente, pues una introducción a la certificación del IPC, la CID, de diseñador de PCB, y los contenidos del programa de certificación, quiénes deben certificarse, qué beneficios otorga,
y pues a lo último una sesión de preguntas en el webinar. Bueno, pues digamos que esta es la certificación IPC, pues la más conocida en el mundo para todos los que tienen que ver con el diseño de PCBs, con los diseñadores de PCBs, las personas que están metidas pues, en el desarrollo de hardware, en la manufactura electrónica, en el tema de diseño de PCBs, diseño electrónico, de firmware, en la investigación y desarrollo, en la manufactura. Es la certificación pues mundialmente reconocida y más conocida pues que profesionaliza digamos el tema del diseño del PCB. Pues digamos quiero adelantarme un poquito a los materiales, pues digamos que en la certificación se van a ver y vamos a hablar en este espacio sobre la norma IPC 2221. Es esta norma de diseño de PCBs, que es pues la norma genérica de diseño de PCBs. La norma IPC 2222, que es para diseño de PCBs rígidos, y pues también el diccionario de términos, la IPC 50, que es como una guía o una tabla de contenidos de términos, digamos que para estandarizar como la labor de los diseñadores de PCBs, la manufactura y el ensamble. Y por supuesto, pues sobre la guía de certificación, digamos que el curso pues viene con una guía de certificación que los participantes pues deben estudiar para poder hacer la certificación. Bueno, digamos que esta certificación pues y las normas son elaboradas por el IPC, que es una entidad netamente americana, que desde 1954 pues se dedica a todas las labores de estandarización, creación, estudios de la industria en cuestión de manufactura, materiales para PCBs y certificaciones IPC, pues para elevar como la calidad digamos del trabajo de los diseñadores y de la manufactura electrónica. Entonces pues a ella le debemos las normas IPC, a ese comité de expertos digamos de las mayores compañías del mundo que pues elaboraron las normas y todavía las elaboran en un comité en que trabajan pues cada día en mejorar las normas IPC que les mencioné. Entonces digamos que en este webinar pues vamos a ver los siguientes puntos. Lo primero es consideraciones de diseño de PCB. Digamos que aquí es muy importante los conceptos de planeación y ver toda la cadena de valor y todos los actores que intervienen en el diseño de PCB. Los aspectos de temperatura, confiabilidad de pruebas, que a veces nos olvidamos los diseñadores, nos olvidamos de cuánto se calienta un PCB, de cuánto va a durar o de cómo probarlo en campo. Los parámetros eléctricos, o sea, la naturaleza eléctrica, digamos, de las tarjetas que pues afecta su funcionamiento y su comportamiento. Los tipos de componentes, que hay en los diferentes ensambles y pues su impacto que tienen en el proceso de diseño, de fabricación y de ensamble. Y los tratamientos, digamos, como los PCBs afectan, también tienen que ver con el diseño, el ensamble, los tratamientos superficiales, todos los recubrimientos a nivel metálico, a nivel de recubrimiento y protección que se colocan en los PCBs, la documentación muy importante para las tarjetas electrónicas, los esquemáticos y su importancia lógica y pues los requerimientos de fabricación y la interpretación pues de las tolerancias para el diseño de los componentes electrónicos. Entonces, como les decía, pues esta certificación está avanzada en estas normas. Una que se me olvidó mencionar un poquito es la D325, que habla sobre la documentación para circuitos impresos, sobre cómo documentar los esquemáticos, los PCBs, los diagramas maestros y pues la lista de materiales y toda la documentación anexa que se requiere para poder diseñar, mandar a fabricar, ensamblar un PCB y los demás documentos que ya les mencioné. Entonces son documentos que vamos a usar pues en la certificación y que cada persona cuando vaya a participar de ella pues digamos que recibe una copia de los documentos principales, ¿sí? A excepción de la 325, para que pues pueda estudiar previamente a la certificación. Esto hace parte de una familia, la 2220, ¿no? Que tiene pues digamos los PCBs, habla de los PCBs flexibles, de alta densidad, de alta integración y varias tecnologías que están pues digamos actualmente usándose. Entonces lo primero digamos es entender que el diseñador pues trabaja en un ambiente digamos múltiple con digamos múltiples actores, ¿no? Está el cliente, está el proveedor de circuitos impresos, el proveedor de ensamble, el manufacturador, la persona que hace las pruebas, los proveedores de componentes,
Entonces digamos que es importante que el diseñador pues tenga como la visión completa de toda la cadena de suministro, porque pues eso digamos influye en su labor. O sea, el diseñador de base pues debería conocer principios básicos de fabricación, saber cuáles son las restricciones, limitaciones y consideraciones de fabricación de un PCB, para que asimismo esas consideraciones las incorpore dentro del diseño. Asimismo, el ensamble, como las diferentes opciones, digamos, de ensamble, tanto manual como automáticas, pues afectan, digamos, el desempeño de su circuito, las posiciones, la ubicación, las tecnologías que hacen que usted tenga que modificar sus huellas, sus componentes electrónicos para que puedan ser soldados sin problema, y la documentación que tiene que proveer. Entonces, digamos que aquí la norma y la certificación pues nos enseña, digamos, cómo hacer esa planeación del diseño, cómo tener en cuenta a todos los actores involucrados, cómo estudiar, digamos, cada parte y cómo incorporarla dentro del proceso de diseño de PCBs en cada etapa, para que pues lo que diseñemos pues esté enfocado a la manufactura, ¿cierto? Al ensamble, a las pruebas cuanto básico y pues lógicamente a la confiabilidad, ¿sí? Entonces, dependiendo, digamos, del ensamble, del diseño, pues se requiere que uno le apunte entonces a esos diseños, design for manufacturing, design for assembly, design for test, design for confiabilidad, diseño para el reuso, la remanufactura o para el ambiente. Entonces digamos que todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque en últimas va a hacer que nuestro diseño pues pase exitosamente todas las etapas y sobreviva en el campo y dure lo que esperamos que dure, o que de pronto, si no lo tenemos en cuenta, pues fracase porque no tuvimos en consideración ciertas cuestiones, por ejemplo en el ensamble, y haga que tengamos que rediseñar el circuito varias veces, demorarnos, ¿sí? Mucho, o cometer fallas, inclusive que tener que otra vez probar el diseño. Digamos que antiguamente se hacía eso, que el diseñador pues diseñaba su circuito olvidándose de las demás áreas de producción, de pruebas, de distribución. Entonces, pues lo que queremos hacer es que se tenga en cuenta todas esas áreas para que usted diseñe el producto, el PCB pensando en el producto, ¿sí? De hecho, uno debe diseñar un PCB pensando en el producto, pensando en completamente todas las etapas, cómo se va a usar, cómo se va a ensamblar, ¿sí? Cómo se va a probar, y pues así tenemos un PCB, un producto exitoso. El diseño para la fabricación pues es fundamental para entender el impacto que tiene la manufactura pues en el PCB, y cómo configurar el diseño, cómo configurar las reglas para que podamos, digamos, sobrevivir, para que no tengamos problemas por allá de huecos, de vías, de pistas, de cortocircuitos, de humedad, de corrosión, pues por culpa de no conocer la fabricación. Y en eso digamos que las normas pues nos ayuda a clasificar el producto, ¿sí? A entender, digamos, cómo nuestro producto pues digamos debe obedecer a alguna de estas tres clases, ¿sí? Y cómo, digamos, esa clase pues involucra más cuidados, digamos, en el diseño, más exigencia, digamos, del punto de vista de la fabricación, más cuidados del punto de vista del ensamble, de que sea un ensamble cuidadoso, con temperaturas controladas, con una buena limpieza, digamos, de las tarjetas, y intensivo o no de pronto en pruebas, intensivo o no de pronto en ensayos de fiabilidad de alta duración, ¿sí? Y esto implica, pues, digamos, de que tengamos idea de que nuestro producto, pues, va a tener cierto ambiente, ¿cierto? Donde va a tener una operación, digamos, con una temperatura normalmente ambiente hacia arriba, pero puede haber productos que trabajemos que, pues, tienen una temperatura a menos 40, 50 grados, y como también, digamos, ese producto va a ser encendido y apagado muchas veces, lo que va a incrementar, pues, esos ciclos, digamos, de trabajo, o sea, varias veces al día, ¿sí? Y el dispositivo pues se va a estar calentando, enfriando, calentando, enfriando varias veces, y eso pues repetido varias veces al día, repetido varias veces al año, va a hacer que, digamos, los años de servicio de nuestro producto pues se vayan a ver disminuidos, o va a tener un límite. Entonces digamos que, y eso implica en últimas pues un aceptable riesgo de falla, ¿sí? Que usted, digamos, tenga en mente que su dispositivo le va a durar X tiempo, X años, y que esos años, pues, digamos, tiene que considerar la falla máxima tolerable,
o hasta qué punto el equipo va a trabajar sin fallas, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de equipos de confiabilidad. Entonces, todo esto, digamos que debe el diseñador tenerlo en cuenta, analizarlo y estudiarlo, pues para que no vayamos a tener fallas o sorpresas en el campo. Em, Otro aspecto importante pues es la manufactura, como hablábamos anteriormente, que el diseñador conozca lo básico. Ideal sería que uno pudiera pues irse a una empresa de manufactura y hacer una visita para que digamos el fabricante como que le manifestara cuáles son los principales problemas que siempre se presentan desde el punto de vista del diseño, o cuáles son las principales quejas o inconvenientes o los principales retrabajos o modificaciones que él hace hacer a sus diseñadores, a los diseñadores que llegan, pues para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Pero pues la norma nos dan esos lineamientos para uno no caer en ellos y para lograr una fabricación exitosa, o sea, diseño para la manufactura. Y es entender básicamente pues cómo cada aspecto impacta en el diseño, ¿no? Cómo uno tiene que saber escoger el espesor del cobre, ¿sí? Para que le dé la corriente necesaria. Cómo de pronto el antisolder impacta, digamos, la soldadura posterior del circuito. Cómo las vías o los through hole y sus recubrimientos hacen que uno pueda tener cortocircuitos o no. Cómo pueden tener problemas, digamos, de humedad, de corrosión con el tiempo si uno no los cubre, ¿sí? Cómo, digamos, el grosor, el espesor de la tarjeta hace que tengamos un circuito más rígido, ¿sí? Como en multicapa, digamos, podemos obtener multicapas más robustos, y cómo, digamos, que eso también pues impacta la construcción, la fabricación y pues por tanto los costos, ¿no? Y la posibilidad de retrabajos. Entonces es pues muy importante entender los diferentes procesos de manufactura. Asimismo el ensamble, ¿no? Entonces a veces uno como diseñador pues se emociona con montaje superficial y quiere montar componentes por varias caras, pero pues eso tiene una implicación en cuanto a el ensamble mismo, ¿sí? A más procesos, no es un proceso sencillo, digamos, de solamente una cara, sino que se hace un proceso un poquito más complejo cuando usted ensambla mezclados, montaje superficial y through hole, y más aún cuando usted, por ejemplo, ensambla con componentes de montaje superficial complejos. O sea, estamos hablando de QFPs integrados de 100, 200 pines o QFNs, componentes simpaticas, sin terminales, y pues mezclados con VGAs. Entonces, como eso hace el ensamble aún más complejo. Y por tanto, más complejidad significa más costos de ensamble, más costos de test de pruebas, de test y de reparación. Y cómo debemos, digamos, también esto adaptar el ensamble para que pueda ser reparable, para que, digamos, tengamos el suficiente espacio entre componentes que requieran ser retrabajados, reparados, y lo podamos hacer sin mayor impacto en el circuito y garantizando pues que después pueda seguir funcionando como debería. Asimismo, digamos que debemos entender pues cómo en el PCB pues confluyen tres aspectos, ¿no? La parte eléctrica como tal, o sea, el comportamiento eléctrico del circuito, ¿sí? Lo que tiene que ver con el consumo de corriente, espaciamiento, ¿sí? Distancia, pero también lo que tiene que ver con aspectos de integridad de señal, ¿sí? De ruido electromagnético que pueda haber, ¿sí? Y como también tiene que ver con la parte térmica del calentamiento, digamos, de los circuitos, eh, las consideraciones de calor, de disipación de calor, los aspectos, digamos, mecánicos de ruido, perdón, vibración, soporte mecánico, esto, peso, vibración, golpes, choques, ¿sí? Y cómo también confluye al mismo tiempo lo que hemos hablado de diseño para manufactura, ensamble, pruebas y confiabilidad, haciendo que, digamos, su producto pueda ser el diseñado trazable, ¿sí? Que se puedan rutar las pistas, como hace que, digamos, que se restrinja un poquitico el diseño del PCB y que haga que uno realmente fácilmente pueda cumplir con ese diseño, o se dificulte y digamos que haya que empezar a balancear esos conceptos, esos aspectos para lograr pues obtener el diseño del PCB que el cliente nos pide, ¿no? Y que el producto nos exige. Y pues eso también tiene que ver con entender la naturaleza del producto, ¿sí? Entender, digamos, los circuitos que encontramos, tanto análogos como digitales, las frecuencias que encontramos y pues tener en cuenta cómo separarlas,
cómo conocer los aspectos eléctricos y cómo asimismo separar pues cada parte del circuito por su naturaleza para facilitar el funcionamiento, para evitar ruidos y para generar, digamos, más robustez en el circuito. Entonces también se habla aspectos de las propiedades eléctricas, como la distribución de potencia, la distribución de corriente en un circuito, cómo, digamos, separar los circuitos ruidosos y eléctricamente que nos causen problemas, que manejen mucha potencia, de los circuitos sensibles o digitales. Y pues las consideraciones típicas, ¿no? De ancho de pista, de separación de circuitos por funcionalidad, por complejidad, para tanto para que funcionen como pues para hacer la tarea posterior de ruteo o enrutado de las pistas. Y pues como el diseñador, digamos, que tiene que sopesar, ¿no? Porque no solamente es que tenga que separar los circuitos por frecuencias y por funcionamiento para que funcionen, sino cómo debe tenerlos cerca a sus conectores para que no vayan a haber problemas, digamos, de ruido, pero también cómo debe al mismo tiempo seguir pensando en el ensamble, ¿sí? En que el ensamble se pueda realizar, que algunos componentes no hagan sombra térmica sobre otros, que algunos no calienten a otros causando inestabilidades, por ejemplo, cristales, condensadores, y que hagan que estos elementos pues se calienten, digamos que su vida de útil se vea comprometida y que pues en última generen fallas o problemas, digamos. Y también, digamos, que conceptos básicos de cómo entender, digamos, la distribución y el ruteo, enrutado o trazado de las pistas. Este es un layout pobre, pues porque las pistas, digamos, es un ejemplo, ¿no? Porque las pistas están muy alejadas unas de otras. Entonces tenemos, por ejemplo, elementos que están muy alejados a veces de tierra, ¿cierto? Lo cual causaría, explicándole el punto de vista eléctrico, causaría, digamos, que las líneas, digamos, de campos eléctricos y magnéticos estén muy alejadas, ¿sí? No estén más acopladas y por tanto habría ahí ruido electromagnético, ¿sí? Entonces es un layout que se considera, pobre. Está mejor si, digamos, tratamos de acercarlo un poquitito, ¿sí? De que esas líneas de VCC y tierra queden más cerca, ¿sí? Aún, y de que tengamos una configuración, podría decirse aquí en estrella, ¿no? Donde los elementos salen de un punto central y son alimentados, digamos, una rama en la parte superior y otra rama en la parte inferior, pues para, digamos, que separar esos circuitos y cada uno tenga su alimentación independiente. Esto como concepto, digamos que pues funciona, ¿no? Pero en la práctica, pues digamos que a veces hay que sacrificar uno por otro dependiendo si el circuito no es sensible, o a veces tenemos que mirar cómo generar más lazos, digamos, de retorno de tierra. Aquí también está teórico porque pues una pista igual de estas tiene una resistencia, inductancia, y pues lo que queríamos es mejor, digamos, tener unos planos de tierra, ¿cierto? Eso sería mucho más óptimo, pero como ejemplo, digamos que tenemos que tener en cuenta esas consideraciones de distribución, pero pues hay muchas mejor formas de hacer esta distribución que simplemente unas pistas distribuidas pues gruesas, ¿no? También, digamos, hay que tener en cuenta pues las características eléctricas, digamos que a veces su comportamiento eléctrico o de alto voltaje, lo que implica, digamos, tener en el caso de voltaje, por ejemplo, un aislamiento adicional para evitar problemas de acople, ¿sí? O digamos de seguridad eléctrica, o también pues interferencia electromagnética, ¿no? Entonces ahí es donde es importante conocer completamente la característica eléctrica de los circuitos. Y pues esto hace relación básicamente a las separaciones o espaciamientos que debe haber entre las pistas, ¿no? Esto es una norma que pues digamos que es utilizada como referencia. O sea, uno tiene que saber que le están recomendando que de acuerdo a la altura a la que esté el circuito, de acuerdo a si está cubierto con antisolder o no, entonces digamos que se tienen que tener unos espaciamientos, una separación entre los circuitos de acuerdo al voltaje de referencia, ¿sí? Y pues también lo mismo la corriente en las pistas, ¿no? Es una referencia que nos dan donde de acuerdo a la corriente que va a manejar una pista, al cambio de temperatura que va a haber en el mismo circuito, ¿sí? Se define, y al espesor del cobre,
entonces se define un ancho de la pista, ¿no? Esto también es una referencia porque dependiendo del caso, pues uno tiene que colocar las pistas más o menos delgadas, más o menos gruesas, pues para que provean la potencia que uno requiere. Y pues digamos que también hay otras muchas características digamos, perdón, del cobre, como es por ejemplo los alivios térmicos, los pads, las zonas de cobre, ¿sí? Y por tanto, digamos, tenemos que ver mucho con el recubrimiento en cobre, ¿sí? Con las perforaciones, ¿sí? Y cómo esas nos quitan posibilidad de ruteo, de espacio, digamos, para colocar nuestros circuitos y nuestras pistas. Y por eso tenemos que ver mucho pues con esas características de cobre formadas en el circuito. Otro aspecto importante pues es que el diseñador conozca los materiales. Entonces conozca la fibra de vidrio. Hay muchos tipos de fibra, desde la FR4 hasta más arriba, ¿sí? Y entonces digamos que es importante que el diseñador entienda cómo ese elemento pues tiene propiedades eléctricas que hacen que sus señales se transmitan, ¿sí? Para el caso de señales de alta frecuencia, porque digamos que la fibra de vidrio es un medio, ¿no? Y en ese medio pues tiene que moverse una señal electromagnética. Eh, Como digamos que hay aspectos térmicos que hacen que la fibra pues aguante, trabaje bien hasta cierta temperatura y después de eso pues ella empieza a perder sus propiedades y se cristalice, lo cual puede dar problemas, digamos, de fiabilidad a largo plazo. Y como tiene propiedades físicas donde ya se expande y se contrae. Entonces, todo esto es importante que el diseñador lo tenga en mente para seleccionar adecuadamente su material y para que no vaya a tener fallas, pues, en el campo. Y pues también eso tiene que ver y eso también tiene un impacto en los costos, ¿no? En cómo cada opción que el diseñador elija, ¿sí? Por ejemplo, si requiere más cobre, pues tiene que saber que el cobre, un espesor del cobre mayor, pues tiene más costos, ¿no? Tal vez media onza sea más barato, pero pues a nivel de fiabilidad, si quiere un ensamble una tarjeta que digamos disipe más calor, pues esta requiere que sea un poquito más gruesa, con más espesor del cobre, y asimismo pues entre más cobre tenga, pues el material hace que tenga un revestimiento mayor, que tenga más soporte mecánico y por lo tanto que sea más fiable. Y pues también que esto tiene que ver con los PCBs de multicapa, donde pues tenemos más cobre internamente dentro del multicapa. Y pues el diseñador también tiene que conocer pues las vías, ¿no? Y saber que diferentes tecnologías de vías pues les dan diferentes posibilidades, tanto en el proceso de diseño y también en el proceso de ensamble. Por tanto puede tener más integración, pero pues los costos se elevan bastante con tecnologías de vías enterradas o vías ciegas. Y aspectos que dan muchos problemas, por ejemplo, las vías, ¿no? También a veces como diseñador no dejamos digamos, este anillo anular que requieren las vías y por tanto se hace muy complicado la soldadura, ¿sí? Cuando es componentes through hole de inserción que vamos a soldar o cuando son vías, digamos, que pasan de un lado a otro para unir capas. Entonces también se dificulta porque el fabricante no puede colocar el cobre en ese hueco metalizado y pues no encuentra en la parte de arriba o en la parte de abajo no encuentra un pad suficientemente grande para poder conectar adecuadamente el cobre. Entonces ahí es cuando también debemos tener en cuenta ese anillo para el diseño de las vías. Y otros aspectos, digamos, como pues el cobre, como el pasar el ácido en el cobre, pues a veces nos quita un poquito de lado del perfil del cobre y esto hace pues que tengamos pérdidas, ¿sí? Cuando son relevantes, ¿sí? Para corriente o para frecuencia o los diferentes ángulos de enrutado, trazado las pistas y el impacto que pueden llegar a tener en el diseño del PCB o técnicas que les hablaba de alivio térmico que pues nos ayudan digamos a poder soldar adecuadamente un circuito, un PCB. Y pues las diferentes tecnologías de vías, su impacto y la protección que se le pueden dar, ya sean con vías tapadas o con vías estándar, digamos tapadas
o con antisolder o material plástico depositado dentro de ellas, y pues la fiabilidad que esto nos ofrece. Entonces digamos que todo esto pues nos ayuda a la norma a analizar, ¿sí? A pensar cómo digamos los huecos muy chiquitos no pueden ser, ¿sí? Porque hay un límite para eso y pues hay más probabilidad de que se rompan los drills, las brocas, como los teardrops, digamos lágrimas de cocodrilo, ayudan a prevenir fallas, como el espesor de la board facilita o dificulta la fabricación, asimismo el metalizado, como la simetría, cuando tenemos PCBs muy largos, por ejemplo, pueden tender a torcerse, eh, como por ejemplo el espacio, pues hace que tengamos circuitos pues un poquito más complejos de fabricar y que nos van a costar un poquito más caros por consiguiente. Ya en la parte, por ejemplo, de fiabilidad y pruebas, pues también tiene que ver primero con digamos, decisiones tomadas inicialmente, ¿no? O sea, los materiales nuevamente que nos soporten la temperatura, con el trato que le demos a los circuitos en la fabricación, en el ensamble, con cómo ya hemos diseñado el circuito para que soporte y maneje la temperatura, para que pueda disiparla sin problemas, para que soporte, digamos, la tensión, la vibración mecánica, y lo mismo los circuitos no se vayan digamos que a sufrir rupturas, vibraciones, y cómo, digamos, aplicamos pruebas para verificar la fiabilidad y que el circuito no sea afectado, ¿no? Y cómo también, digamos, que esas pruebas, esos tests, nos dan cuenta, digamos, de que si el circuito está funcionando como no. Entonces, digamos que esto de la fiabilidad, pues comienza desde el principio del diseño, ¿no? Desde que usted elija, por ejemplo, si el circuito requiere manejar temperatura o no, porque si lo es, tiene que, entonces, digamos, soportar temperaturas mayores, pues tiene que seleccionar laminados, digamos, especiales. Si tiene que soportar trabajar en alta frecuencia, pues también para que bueno, creo que tuvimos una pequeña interrupción que les había comentado inicialmente. Espero nos disculpen, pero igual continuamos, no hay ningún inconveniente. Continuamos como estábamos. ¿Sí pueden ver la presentación? Entonces miren que la confiabilidad comienza desde el diseño, ¿no? Entonces si usted sabe que, por ejemplo, luego va a tener restricciones mecánicas, que va a tener componentes integrados muy complejos, con muchos pines muy grandes, o VGAs, entonces tiene que escoger un material que pues le permita soportar eso, ¿sí? Que sea íntegro estructuralmente, ¿sí? Que no vaya a tener mucha expansión cuando se calienta, como lo hablamos anteriormente. Si va a trabajar luego ya PCB de 10 capas, pues también que no tenga mucha expansión en el eje X. Si va a tener huecos metalizados, pues entonces que soporte esos procesos con suavidad, que cuando se haga el hueco metalizado no haya muchos rebabas, ¿sí? En los huecos, ¿sí? O dependiendo si el PCB pues es de una o dos capas, pues ya a lo último selecciona materiales más complejos. O sea, en la parte de arriba de la gráfica están los materiales más complejos, ¿cierto? En cuanto a su temperatura, frecuencia, estabilidad dimensional. Y ya más abajo pues tenemos los materiales más sencillos, si tenemos un PCB pues más sencillo. Y pues cada material pues nos da, digamos, de fibra, pues nos da ciertas características, cierta constante permitividad, que eso nos afecta el desempeño en la frecuencia, cierto soporte mecánico, refuerzo estructural, cierta capacidad, digamos, de absorción, ciertas pérdidas o cierto factor de disipación ya cuando estamos trabajando en alta frecuencia. Y pues también para el diseñador, perdón, es importante conocer los aspectos de metalizado, ¿no? Como por ejemplo el metalizado de los PCBs. Cada opción, digamos, tiene diferente comportamiento. HASL con plomo, sin plomo, oro, plata, OSP, pues digamos que tienen diferentes precios, diferente vida almacenados, tienen diferentes capacidades, digamos, de ensamble, de mojado, digamos, de adhesión de la soldadura, de planaridad, en caso, digamos, de usar integrados complejos, o de que el PCB sea muy grande, o de que sean componentes de montaje superficial muy pequeños, y por tanto una integridad de la soldadura, o pues
adhesión en caso, digamos, de alta frecuencia, ¿no? Entonces es algo que también debemos conocer, porque nos afecta pues el comportamiento del circuito y su desempeño. Y en la parte de fiabilidad, pues también lo que hablamos, aspectos mecánicos que generen, digamos, estrés en los componentes, como un tornillo, que pues haga que ahí cuando se vaya a apretar esa caja, ese tornillo pues cause cierta estrés, cierta flexión en un componente cercano, cierta ruptura, pandeos, torceduras que haya en los componentes, falta, digamos, de adhesivo de ciertos componentes que van, por ejemplo, a aplicaciones de alta vibración o del espacio, y que puedan generar vibración, vacíos, por ejemplo, en la soldadura, que también haga que el componente pues no pueda disipar toda su potencia. Entonces digamos que todos los aspectos, tanto eléctricos como térmicos como mecánicos, nos afecta pues la fiabilidad y el comportamiento del circuito, porque no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a tener, así como está en la gráfica en la parte superior izquierda, rupturas, ¿cierto? En condensadores, por ejemplo, cracks, que nos van a afectar pues el desempeño del elemento, fallas. Lo mismo la temperatura, componentes que se calientan pues generan inestabilidad, no van a trabajar como deben, y esto también puede deberse a problemas de soldadura, vacíos de soldadura, o a que el componente no ha sido fijado, por ejemplo, con ciertos adhesivos para que no sufra vibración, en aplicaciones que sufran vibración o aplicaciones espaciales. Entonces digamos que todo esto nos implica fiabilidad. La fiabilidad se analiza desde el diseño, ¿sí? Desde que usted comienza a seleccionar los componentes, a seleccionar el tiempo de vida, cuánto ciclo de trabajo va a tener un componente, qué tanto va a trabajar. No es lo mismo que trabaje al 25% que al 50%, que al 75%, 80%, porque va a haber disminuido su desempeño, ¿sí? Y todo esto pues debemos tenerlo en cuenta desde el diseño. Y esto también tiene que ver con las tarjetas, ¿no? Como el metalizado de las tarjetas, la calidad en las perforaciones puede hacer que nuestro circuito pues tenga una correcta adhesión del cobre en las vías, y esto genera problemas de fiabilidad. Como digamos que hay que tener en cuenta, digamos, lo que más falla en los circuitos es muchas veces la soldadura, los cortocircuitos. Y cuando hay cortocircuitos, como el reparar, el retrabajar, hace que el circuito pueda tener fallas. Entonces acá internamente se da una unión intermetálica cuando en la figura inferior, cuando tenemos aquí un componente, un pin, y está unido con el cobre y la soldadura, hay una unión intermetálica entre ellos. Como digamos cuando se retrabaja, se repara varias veces, esa unión intermetálica se va haciendo más gruesa, pero a la vez más frágil, más tendiente a la ruptura, y esto pues hace que el circuito pueda fallar. Entonces tiene que ver, la soldadura tiene que ver menos reparaciones o ninguna, para que ese circuito pues soporte el campo. Y muchas veces pues hay que hacer pruebas. Entonces la norma nos da ciertos perfiles de ensayos de pruebas, de fiabilidad, de alta confiabilidad, que se le hacen a los circuitos pues para mirar el tiempo medio de vida y la condición de primera falla. Entonces aquí hay una muestra de la gráfica. Por ejemplo, para equipos comerciales pues los ensayos van hasta 125 grados en ciclos de media hora. Es decir, media hora sube la pendiente, media hora se estabiliza a 125 grados, media hora desciende, ¿sí? Y así se repite, bueno, en grado militar hasta menos 65 grados, y en nivel comercial de 0 hasta 100 grados, ¿no? Y eso se repite 1000 ciclos, 400 ciclos, o lo que especifique pues el fabricante, para ver ya probar, digamos, el tiempo medio de vida, pero en la práctica. También pues con tener en cuenta, pues como ya lo hablamos, desde el diseño, desde la selección de materiales y de componentes, pues la fiabilidad para garantizar el circuito, que funcione como debe, ¿no? También es importante en la parte de pruebas, las pruebas básicas de funcionalidad, o in-circuit test o functional test, pues como digamos el circuito requerimos dejar espacios para colocar esas agujas, ¿sí? Cómo insertarlo en la cama de agujas, cómo deben ser esos puntos de pruebas, y cómo esos puntos de pruebas, perdón, esas pruebas pues pueden afectar también, hacer flexionar el circuito, hacer
pandearlo y lastimarlo si no tenemos planeados los lugares donde debemos colocar esas agujas, ¿no? Esas pruebas. Y como las pruebas pues también van a nivel del funcionamiento del circuito. A ciertas configuraciones, digamos, que podemos hacer para facilitar las pruebas, como digamos debemos aterrizar, por ejemplo, elementos que no usemos para que no tengan inestabilidad, ¿sí? Con puertas lógicas, por ejemplo, aterrizarlas, ponerlas a cero, para que tengan una estabilidad lógica definida, como digamos independizar cristales, osciladores, relojes, ciertos elementos para que en algún momento podamos medir pues su desempeño, o sea, podemos habilitar o deshabilitar los cristales y poder, digamos, detener o ejecutar el funcionamiento de un circuito. Entonces eso significa que un circuito pueda ser observable, controlable y particionable para que podamos probar cada etapa, ejecutar las pruebas cuando queramos y saber qué es lo que está fallando del circuito, ¿no? Esas son diferentes estrategias de pruebas que pues nos da a conocer la norma. Diferentes tipos de test cuando el circuito no hace nada, cuando el circuito puede ejecutarse un autotest y pues o lo inducimos en un modo de pruebas y podemos hacer que el circuito pues efectivamente nos dé su comportamiento, ¿no? Asimismo pues en los aspectos eléctricos pues digamos los sistemas de dimensionamiento, la grilla que puede influir pues en la ubicación de los componentes, en el aprovechamiento del espacio, agujero, digamos, algo de separación de circuitos, cómo aprovechar, digamos, al máximo el espacio para no perder, porque pues digamos que si tenemos circuitos con formas variadas, pues digamos que el fabricante nos cobra más, pues porque el material se va a desperdiciar, ¿no? Cómo tener en cuenta, por ejemplo, los aspectos para la separación, los diferentes tipos de tecnologías para separación de circuitos, ya sea por mouse bytes, o sea, mordeduras de ratón, el ruteo o la herramienta de ruteado, y cómo ellas pues deben estar consideradas para que en el momento en que el fabricante desprenda separe el circuito, lo depanelice, no vaya a generar estrés pues en mi circuito, de tal manera que nuevamente vea comprometida la fiabilidad o el desempeño de un elemento que esté en un borde donde vaya a sufrir estrés pues por el partir, porque el fabricante parta o depanelice el circuito. Los diferentes sistemas de grilla, ¿cierto? Y cómo aprovecharlos, pues para que aprovechemos al máximo el espacio. Digamos que muchas veces se utiliza grilla en mils, en milipulgadas, para componentes de tecnología Through-Hole, en intervalos de 50, 25, 20, o sea, proporcionales a 100 mils. Y como para montaje superficial, pues se utilizan grillas milimétricas en intervalos pues también variados, dependiendo del tamaño, digamos, del componente de montaje superficial. Asimismo, pues, como digamos que es importante tener en cuenta el ensamble, los parámetros eléctricos, como digamos el comportamiento del circuito hace que pues debamos ubicarlo para que no nos afecte, pero también del ensamble, ¿no? De cómo debemos separar los circuitos para que podamos inspeccionarlos, ¿sí? Esa separación mínima para que, por ejemplo, podamos ver la soldadura, ¿sí? En un elemento, o para que un circuito no haga sombra sobre el otro, sombra térmica, ¿no? Cuando el componente está en el horno, entonces no haga un componente muy alto, muchas veces hace sombra térmica sobre un componente más bajito, y eso hace que pues el componente más bajito casi que la soldadura queda cruda, no queda refluido, porque el componente grande digamos que se tragó la soldadura. Esas son consideraciones de diseño para ensamble, ¿no? Espacios, dimensionamiento, las tolerancias de los componentes, la altura, la separación, el grupo de circuitos y la panelización, ¿no? Para diferentes ensambles. Ya hablando de componentes, pues el conocimiento completo de los componentes, de sus referencias, de sus tamaños, ¿cierto? De otro hardware que puedan requerir para ser asegurados en caso para fiabilidad, ¿no? De los diferentes tipos de pines que hay en los circuitos, ¿sí? Y de cómo entenderlos bien para que se forme un adecuado filete de soldadura, de cómo esas terminaciones, digamos, pueden a veces requerir máscaras
pueden requerir, digamos, un pad, digamos, de tal manera que se forme ese filete de la soldadura, ¿sí? Adecuadamente. Eh, pues las diferentes tecnologías de pines, sus características, el pitch, diferentes tipos de conectores y las implicaciones que eso implica, pues que eso conviene para el diseño, ¿no? Los tamaños, el espacio, las tolerancias y pues la formación del filete de soldadura, nuevamente para que tengamos un refuerzo de soldadura pues fiable y que soporte los procesos de manufactura, ¿no? Entonces aquí nos devolvemos otra vez un poquitico cuando hablamos de componentes a el diseño para ensamble, ¿no? Y a la documentación, bueno, en diseño para el ensamble, pues la organización de los componentes, digamos en el mismo sentido, de tal manera que se facilite el ensamble, pero no solamente el ensamble, sino se facilite la inspección posterior al ensamble, de tal manera que el ensamblador pues, pueda ver todos los componentes en un mismo sentido, ¿sí? Con unas marcas adecuadas, fácil de identificar, las tolerancias en los componentes, la documentación requerida para que se haga el ensamble, para que se interprete el ensamble, para que se interprete también las pruebas posteriores, ¿sí? Las ciertas características que hay que documentarle al ensamblador para que entienda bien el proceso, ¿sí? Para que haga las diferentes tareas sin ningún inconveniente y pues tengamos un ensamble que pues responda a los requerimientos del producto y del cliente, ¿no? Y como digamos que también los componentes y sus tolerancias hacen que tengamos que diseñar espacio adicional en el momento de diseñar las huellas. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una huella redonda que rectangular o que cuadrada, porque digamos que hay ciertas tolerancias y es importante tener en cuenta esa tolerancia para que, con una tolerancia extra, para que el componente pueda ser insertado sin problema en el PCB, para que el cobre pueda fluir sin problema y, y luego digamos los aspectos digamos de la tolerancia que les decía, para que pueda ser el componente insertado, para que el cobre fluya a través del agujero metalizado y para que también la soldadura fluya sin problema y pues nuevamente pase las normas de aceptación de calidad, las 610, para que el ensamble soporte la temperatura y sea fiable sin problema. Entonces digamos aquí también es un poquito entender digamos también la tolerancia de los componentes, ¿cierto? Y las diferentes tecnologías de metalizado de los huecos que pues pueden hacer que nuestro circuito fluya o no, fluya la soldadura sin problema. Y pues digamos que aquí el IPC tiene unos conceptos que son los diámetros de los pines, ¿no? Y su relación con el hueco. Entonces, como tenemos, por ejemplo, una relación entre el hueco más grande y el pin más chiquito que usted va a insertar para propósitos de diseño, o el hueco más chiquito y el pin más grande, ¿no? Y esto es algo con lo que el diseñador tiene que jugar para que nuevamente el metalizado del cobre se encuentre, la soldadura fluya y pues tengamos un ensamble como debemos tenerlo. Y para ello pues digamos que nos facilitan una serie de tablas de cómo escoger, digamos, de acuerdo al pin del componente, a las tolerancias que estamos hablando, los huecos y los pads de los componentes y así facilitar el proceso de diseño de huellas de montaje, through hole o inserción. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos, el cuerpo del componente, la expansión dimensional que puede tener el componente, el empuje, digamos, la expansión del eje X, Y, Z, debido a elementos físicos y térmicos como hablamos, y pues también a las tolerancias de los componentes, cómo hacer ese diseño de esos componentes y tener en cuenta ese filete de soldadura que a la última se debe formar, para que quienes conocen de las normas de diseño de las normas de aceptabilidad de ensambles, la IPC 610, pues entonces puedan ser al final del día inspeccionadas sin ningún problema, ¿no? Sin ningún inconveniente, como pasen la aceptabilidad de la manufactura electrónica, esos ensambles, de acuerdo a los requerimientos de nuestro cliente, y eso implica pues que ese diseño pues comienza a verse previamente y cómo ese diseño pues a lo último impacta en el ensamble, ¿no?
Entonces digamos que ahí debemos conocer, por ejemplo, todos los criterios de los componentes, de su tamaño nominal, ¿sí? De su separación, de su distancia, de las diferentes características, el filete, el talón, el pie, y como a lo último pues vamos a modificar el diseño para poder responder a ese ambiente y diseñar ese componente sin ningún problema. Aquí digamos que hacemos un poquito de alusión a la norma IPC 7351, que es la norma para diseño de huellas de montaje superficial. Y pues lógicamente tiene también que ver con los procesos de ensamble, ¿no? Del anti-solder, de las tolerancias de anti-solder, de las diferentes tecnologías para solapar o no el anti-solder y su impacto en el ensamble y en la fiabilidad. Nuevamente, entonces, otra, digamos aquí en la parte de tratamientos superficiales tiene que ver con eso, con cómo diferentes tipos de anti-solder nos pueden generar o estrés o ayudarnos a agarrar un poquito más el ensamble para no tener inconveniente. Y pues nuevamente los metalizados, cómo nos ayudan también a tener una mejor solderabilidad. Ya digamos que terminando en esa parte, vemos lo que es la documentación y dimensionamiento. Entonces, como todos los documentos que deben hacer previamente en el diseño, o sea, desde el punto de vista del diseño, cuando estamos diseñando, uno debe comenzar a documentar, pues, ¿sí? Y no al final, porque al final pues es más complicado, cómo preparar esa documentación en el proceso y como en cada etapa pues vamos generando documentos y a lo último debemos recopilarlos, como esos documentos pues tienen que ir a cada proceso, digamos sea fabricación, sea ensamble, sea pruebas, cómo debe estar la documentación mínima en caso de un dispositivo clase 1 o si es una documentación ya más completa o intensiva en caso de un producto digamos clase 2 o clase 3, como en la clase de producto, entre más complejo sea el producto, pues debe haber mayor documentación para tener en control, pues digamos, de todos los procesos de fabricación, ¿sí? De ensamble y de pruebas, que pues al último nos genere un circuito, pues, que responda a nuestras necesidades, ¿no? Y esto, como les decía, implica, pues, en cada parte del circuito estar documentando, ¿no? Entonces, al principio, pues, los requerimientos del cliente, las partes, los esquemáticos, el desempeño que se requiere al final, ¿sí? Y luego, pues, digamos, como uno tiene que recibir información del fabricante, del proveedor, la documentación, ¿sí? Para el ensamble, los diagramas maestros, ¿sí? Como ejemplos de cómo generarlos y hacerlos, las diferentes artes o archivos Gerbers, las especificaciones que hay que a veces colocarle al proveedor para que las notas, para que nos fabrique como requerimos, el panelizado, las notas para ensamble, para que nos cuiden el ensamble, para que nos den la soldadura que se requiere, la limpieza o no que se requiere, porque esta puede afectar, digamos, en un circuito que se puede dañar por limpieza, como un sensor, por ejemplo, un sensor de humedad, se puede dañar si lo limpiamos, entonces se requiere que lo solden con una soldadura no clean que no requiera limpieza. Y así hasta la parte de pruebas, cómo generamos automáticamente archivos de pruebas para que la persona que va a probar, pues nuevamente pueda hacer su tarea sin ningún inconveniente. Y eso implica pues una documentación más o menos completa del ensamble, ¿no? De los esquemáticos, ¿sí? Documentación sugerida en los esquemáticos, documentación sugerida en los PCBs para tener el control pues de las versiones, ¿sí? De los puntos de pruebas, de las tolerancias de los componentes, de las variantes del ensamble si las hay, y poder así garantizar pues que podamos ensamblar sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces digamos que aquí es muy importante la documentación del circuito para que en últimas pues respondamos a los requerimientos que se requieren, pues que se necesitan al final y a que se pueda hacer ensamblado el circuito y a lo último que cuando se inspeccione con la IPC 610 pues pueda ser inspeccionada sin problema y pase y sea aceptable el circuito. Bueno, entonces digamos que en últimas, esos es como los contenidos que se ven en la certificación, pues se hace un examen digamos en idioma inglés y se entrega la certificación al 73% de las personas que pues pasen de las preguntas que sean pasadas por la persona que presenta el examen.
Igual digamos que siempre nosotros estamos ahí pendientes pues de ayudar a las personas, de soportarlas en caso de alguna necesidad, pero digamos que es un inglés muy sencillo y pues no tiene ningún inconveniente. Entonces digamos que ya acabando la parte de contenidos, ¿quiénes deben certificarse como CID? Bueno, pues diseñadores de PCBs, lógicamente, ¿sí? Ingenieros que trabajen, técnicos, tecnólogos que trabajen en la empresa diseñando hardware, diseñando PCBs, diseñando circuitos, diseñando firmware, investigadores, fabricantes, ensambladores que quieran, digamos, darle más valor a su trabajo, o sea, que se den cuenta que hay fallas en el ensamble, fallas en las pruebas, entonces quieren dar al cliente más valor agregado, sugiriéndole modificaciones al diseño de las placas, sugiriéndole técnicas que no tienen en cuenta, diseñadores de productos, ¿sí? Asesores, consultores que trabajen, digamos, en la mejora continua de los PCBs, de los ensambles, porque al final del día, si no tenemos un buen diseño, pues no vamos a tener un buen ensamble, entonces a veces hay que devolverse, ¿sí? Hacer revisiones de los diseños de los PCBs, de hardware del producto, para mirar qué está fallando en cuanto a usabilidad, conexión, ensamble, pruebas, fiabilidad, eh, desempeño, ¿sí? A veces hay que devolverse. Entonces, digamos, ¿qué beneficio nos otorga la certificación? Bueno, pues que eh, digamos que nos alineamos con las mejores prácticas. Muchas veces uno, sin saber las normas, pues aprende como a prueba y error, probando, cometiendo, mandando a fabricar, devolviéndose de la fabricación, viendo los errores en el ensamble, viendo los cortocircuitos, devolviéndose, reparando, ¿cierto? Viendo los problemas de las pruebas, viendo los problemas de desempeño de test, digamos, de seguridad eléctrica o de fiabilidad. Entonces, digamos que, pues aquí la norma nos da de base unas prácticas ya consensuadas por expertos que elaboraron las normas, ¿cierto? Y nos permite, pues, digamos que aprender más rápido, estar alineado, pues, con las mejores prácticas y la experiencia de expertos a nivel mundial y pues tener lineamientos de diseño que nos permitan pues hacer nuestra tarea mejor, ¿no? Para obtener pues productos mejores, ¿sí? Para mejorar el proceso, digamos, de diseño y manufactura electrónica, para hablar el mismo lenguaje con fabricantes, ensambladores, proveedores, clientes y usuarios, y para obtener pues cada vez digamos, formas de mejorar continuamente la calidad del diseño, ¿no? Digamos que también nos ayuda como a tener un desarrollo profesional, o sea, a ver completamente todo el panorama de la manufactura electrónica y por tanto desarrollarnos, ¿cierto? Y ayudar como profesionales en la materia y ayudarnos, pues, ayudar a mejorar el proceso de manufactura, formarnos en aquellos aspectos de diseño para manufactura, ensamble, pruebas y algunos aspectos de fiabilidad que no son tan conocidos para nosotros y esto pues en últimas impacta y nos ayuda, digamos, a entender conceptos de diseño para costo, ¿cierto? De cómo mejorar el costo, de cómo tener el control y reducir los costos, pues, de un producto. Muchas veces uno diseña un PCB que a veces requiere, que a veces el ensamble se complica, ¿sí? Es más caro, que a veces las pruebas también son más caras. Entonces, digamos que todo esto impacta, pues, en fiabilidad y en los costos de un producto y podemos ayudar, pues, a obtener los costos objetivos que se requieran para un producto electrónico. Asimismo, a relacionarnos con otras normas que nos ayudan pues a mejorar los procesos, ¿no? Como es la norma 610, como es la norma 620 de aceptabilidad de cables, o como otras normas que tienen que ver ya con el diseño de alta frecuencia, o diseño para la excelencia, o el diseño para montaje superficial, ¿no? Entonces, nos abre el panorama para poder interpretar, entender y, digamos, relacionarnos y sacarle provecho a otro tipo de normas que no están incluidas, digamos, en la certificación, pero que nos ayudan a entender, digamos, cómo buscar información o cómo solicitar ayuda en esos casos o cómo comunicarnos, ¿sí? Con ese tipo de normas para mejorar nuestro desempeño. Nos ayuda a documentar, ¿cierto? Y pues a que el producto sea más usable, o sea, que digamos, tengamos en cuenta la usabilidad del cliente y pues darle confianza pues a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a la empresa que nos contrata, pues porque tenemos personal certificado en las normas IPC y que conocen, digamos, de las normas actuales. Asimismo, pues es
digamos que tenemos la posibilidad de usar el logo de la certificación cuando ya hemos pasado la certificación en nuestras tarjetas de presentación, ¿sí? En nuestros contratos, reportes, informes que generemos por nuestra tarea, ¿sí? En consultorías, en auditorías, en revisiones que hagamos de diseños a terceros, pues podemos colocar el logo de la certificación, ¿sí? En material impreso, escrito, el número serial, pues para dar a entender que se trata del número que tenemos oficial, y en caso, digamos, de contratos, licitaciones, pues contar con las personas certificadas con la certificación vigente. Y pues por último, digamos que distinción y reconocimiento tanto local o internacional, donde usted vaya, pues se va a reconocer, se reconoce esa norma, sea en cualquier parte que trabaje, y pues pueda marcar la diferencia en ciertos proyectos que, como les decía, pues exijan el personal certificado. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación. Entonces, pasamos a la parte de preguntas. Muchas gracias, André. Sí, nada más, déjame comparto. Dame un segundito. Esta es la compañía, Synec Tech Training, y pues bueno, ahora sí ya en nuestra cartera de cursos y certificaciones, aquí aparece. Sí, entonces pues es oficial, ¿verdad? De eso se trataba este webinar. Sí, o sea, ya somos el único site, México, Centroamérica y Sudamérica, que maneja esta certificación. Obviamente, pues si ustedes la quieren, pues está Estados Unidos, sí, pero en español, sí, pues ya tienen ustedes otra opción que somos nosotros. Entonces, pues de eso era, o sea, que ya oficialmente después de años de planeación, y demás, ya la ofrecemos, ¿sí? Ya pueden certificarse con nosotros como cualquier otra certificación de IPC. Y pues quienes estén interesados en la norma, ¿sí? En una cotización, pues tienen nuestros correos, por ahí mándenos una cotización, les enviamos el temario, les enviamos los costos. Y André, por ahí pues hay más opciones, ¿verdad? Mi compañero André, digo, si ustedes, pues la certificación a lo mejor no les es de su interés, o no sé, o se les hace algo caro, manejamos más opciones de cursos para diseñar PCBs. Y pues mi compañero André les va a comentar un poquito más de otros servicios adicionales a la certificación. Sí, claro, digamos que lo que queremos es que, pues, si usted no tiene la posibilidad de certificarse o no se siente preparado todavía, pues entonces, digamos, tiene la opción, por ejemplo, o de hacer solamente el curso, ¿sí? En las normas, sin certificación, ¿sí? Y luego cuando esté preparado se certifica. O si, digamos, quiere, digamos, que hacer el curso de forma práctica, tenemos unos cursos, tenemos un curso de nivel básico intermedio, práctico, utilizando las normas IPC, o ya un curso avanzado, nuevamente diseño de PCBs, pero involucrando las normas de diseño de PCB avanzadas. Entonces, digamos, es lo que usted requiera. Si quiere hacer una preparación previa práctica, o pues hacer un taller, digamos, ya para prepararse para la certificación. Excelente. Pues bueno, entonces ahorita pues estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, bueno, mira, aquí por aquí preguntan listas de precios. Bueno, eso se les cotiza por correo. No podemos dar los costos por aquí, pero pues ya tienen nuestros correos. Por favor, solicítenos pues una cotización formal y con gusto se las enviamos. Preguntan, André, ¿estos cursos tienen validez? Bueno, la certificación oficial, obviamente sí, es una certificación oficial. Y los otros cursos adicionales, pues bueno, se entregan un diploma, un reconocimiento. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de certificación? Sí, quiero suponer de la norma CID, como que cuál es el tiempo de preparación y obviamente pues la certificación.
Son 3 días, ¿no? Son 2 días de curso, a veces se nos da un poquitico más, y luego un día de examen, un mediodía. Entonces serían casi 3 días de curso, a veces un poquitito más, a veces un poquitito menos, pero es el tiempo, digamos, del curso y la certificación. Y los manuales se les envían previamente, Hola, ¿verdad? Para estudiarlos. ¿Cuánto tiempo antes se les envía ese material para que ellos lo estudien y estén listos para el curso? Idealmente, pues que fuera mínimo 2 meses, ¿no? Cuando menos, por lo menos un mes, pero entre más tiempo tenga usted mejor, para que usted pueda, digamos, estudiar los materiales, revisarlos y luego que estemos haciendo el curso, pues entonces ya digamos que hagamos un repaso, realimentamos con experiencias, digamos, de forma un poquito más práctica, resolver preguntas y luego ya pues se hace la certificación, ¿no? También una de las opciones que hemos comentado, que nos han preguntado, es pues poder hacer, o sea, digamos la certificación es puramente práctica, pues porque, perdón, puramente teórica, porque seguimos los lineamientos del IPC, ¿no? Pero tenemos la opción que hagamos cierto contenido práctico nivelatorio, ¿sí? Pues para poder, digamos que hacer la práctica de esos conceptos que a lo mejor en algún momento son teóricos, uno quiere ver como en la realidad, uno quiere ver de pronto ya en una herramienta de software, entonces implementados, entonces sí tenemos la posibilidad de hacer digamos un par de días más de la práctica, ¿sí? Si se quiere hacer dentro del contenido adicional, o lo podemos manejar como les decía antes, como un curso aparte, ya sea de nivel básico o intermedio, que pues la persona requiera. Ahí sí como es a lo que ustedes requieran y necesiten. Sí, ok. En resumen, para quienes quieran certificarse como diseñador de IPC, se les envía los manuales, sí, previamente, no sé, el curso, la certificación la programamos para junio de este año, al menos un mes antes, sí, se les envía esos materiales para que los repasen y ahora sí iniciar la certificación, ¿verdad? Porque sí, pues es una certificación muy especial, muchos conceptos, entonces esa es la dinámica. Pregunta, bueno, que si es en línea, bueno, el instructor que tenemos, André, él está en Colombia. Hasta el momento, sí, la certificación sería en línea. Eh, ya si por ahí quieren que sea presencial aquí en México, pues sí tendríamos que reunir a un cierto grupo de participantes y sí, lo hacemos presencial, ¿por qué no? Pero sí, el instructor que tenemos, pues él está en Colombia, entonces serían online. Eh, ¿En qué país se da la certificación? Pues sí, es en Colombia actualmente, sí, pero obviamente, pues si el curso lo solicitan en México, Costa Rica, Perú, etcétera, nosotros lo damos. Y también si lo quieren presencial en Colombia, pues bueno, ya es directo con André. Y si lo quieren presencial en México, es cuestión de reunir un grupo y con gusto lo hacemos. Dicen, Está en sus KPIs. para accesar a estos cursos de diseño, ¿es básico conocer y manejar los software de diseño? Bueno, digamos que cuando uno habla con expertos, sí habla de varias cosas. Digamos, habla de que una cosa es conocer las normas, otra cosa es tener cierto principio o bases de diseño, o experiencia y conocimientos de diseño, de PCBs y de productos. Y otra es manejar las herramientas, ¿sí? Entonces son tres elementos que digamos que a veces debemos hacer confluir. O sea, cuando hablamos de la certificación, hablamos pues de el conocimiento de las normas, ¿sí? Entregar el conocimiento de las normas y cierta experiencia, ciertos lineamientos de diseño, pues para que uno mejore la práctica. Pero digamos que si uno quiere ya la parte práctica, o sea, practicar el diseño, pues uno requiere hacer alguna sesión adicional, algún curso adicional. Y eso requiere, si digamos ya uno hace un contenido práctico adicional para precisamente ayudar a los participantes su nivel pues, de conocimientos y de práctico, pues requiere hacer
un contenido práctico, ¿sí? Entonces digamos que requiere hacer prácticas de diseño. Normalmente se pueden utilizar software de diseño, puede ser Altium Designer, Altium Circuit Maker, Altium Circuit Studio. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo dura o cuál es la validez del certificado? O sea, ¿cuánto tiempo dura el certificado? El certificado, digamos, no tiene vencimiento, no es como una certificación al estilo 610 o 620 en que usted tiene que, digamos, estar renovando continuamente sus conocimientos, sus habilidades y demostrarlas, no. La certificación de diseño no tiene vencimiento, pero lo que sucede es que sí el diseñador debe estar actualizándose, ¿no? Porque van cambiando las tecnologías, van cambiando las técnicas, la manufactura, entonces tiene que estar actualizándose en sus conceptos de diseño, o sea, eh, a lo mejor repasando, ¿sí? A lo mejor podemos hacer una serie de webinars, de cursos de actualización, porque pues uno no se puede quedar, digamos, en lo de atrás. Las técnicas de diseño, digamos, que se consiguen en PDFs antiguamente de los años 70, por ejemplo, 80, pues ya no están, por ejemplo, válidas, entonces es importante irse actualizando, irse renovando, porque continuamente, digamos que hay cosas que no sirven y hay tecnologías que van cambiando, entonces es importante estar al día en esa parte. Excelente. Pues hasta ahorita son las preguntas. No sé si alguien pues por ahí quiere hacer su pregunta al aire, pues por ahí que levante la mano y le desbloqueamos el mute, porque al menos aquí en el chat ya no hay preguntas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, levante ahí. J. Hola, Medina. así es, hola, muy buena tarde. Manuel Medina, aquí de Puebla, en México. Eh, Mi pregunta, ya nada más en resumen, me perdí de algunos detallitos por atender aquí algunas cuestiones. En resumen, si estoy interesado en la certificación, me comunico por ustedes con correo mencionando mi interés para que me envíen cotización, fechas, en dado caso nos pongamos de acuerdo para el envío de los manuales y todo esto, ¿verdad? Esa es la forma en la que trabajaría esto. Sí, sí, correcto. Les enviamos el costo de la certificación, tal cual. Y por ahí, esta certificación tenemos planeado hacerlas como que en grupos. No sé, por ejemplo, todavía no tenemos fecha, pero queremos hacer ahorita, por ejemplo, ya casi estamos en marzo, abril, mayo, aproximadamente en junio, julio, queremos hacer un grupo abierto, ¿verdad? A reunir cierta cantidad de participantes. Entonces, más o menos con esas fechas, ¿verdad? Ya podemos nosotros, no sé, empezar a vender, ¿sí? El curso y al menos yo creo que 2 meses antes, un mes y medio, a los que ya compraron, se les envían estos materiales y los previamente los estudian, los repasan y hasta que se llegue el día. Eso es como que lo queremos ir manejando ahorita porque realmente es una certificación muy especial. No es como un 610, un 620 que nosotros lo damos pues, cada semana, ¿verdad? Es algo del día a día. Entonces sí queremos hacerlo así, más o menos cada, no sé, al menos, no sé, unas 4 veces al año, por el tiempo que hay, ¿verdad? Previo a estudiar y a repasar. Entonces, digo, todavía no tenemos fecha así exacta, pero un estimado en junio, ¿verdad? Julio, queremos hacer el primer curso de diseño, pero sí, esa sería el método. Les cotizamos, orden de compra, etcétera, y nosotros compramos material, se les envía a sus instalaciones y pues se programa vía online. Como les comentábamos, igual para que les quede claro, esta certificación pues es meramente teórica, ¿verdad? Es un manual tal cual, pero nosotros aparte de eso tenemos otros servicios. Oye, Aarón, es que quiero aprender a diseñar en programas. Bueno, también tenemos esa opción, ¿verdad? De que el instructor André, les enseñe a utilizar los programas, ¿verdad? Que hay de diseño. Oye, pero es que no sé nada, o sea, de plano no sé nada de diseño. Bueno, tenemos cursos básicos
incursionar en el mundo de la electrónica. Oye, es que no me alcanza para la certificación. Hay otros cursos, sí, manejamos cursos más económicos. O sea, realmente sí tenemos una cartera muy completa para diseñadores, sí, desde la certificación, que vamos a suponer es el tope, hasta cursos más económicos que se puedan pues, acomodar a sus necesidades. Entonces, ese sería, ¿verdad? Para la certificación, nos contactan, les cotizamos y nosotros pues vamos a tratar de buscar una fecha más o menos en junio, julio y pues el que esté interesado, ¿verdad? Pues adelante. Entonces, sí, estaría el primer grupo, ¿sí? En cuanto a esta certificación en diseño y pues sí, les enviamos los temarios, el costo y pues listo, estamos a sus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Adelante. Si nadie se anima, otra vez yo. Me despertaste una duda ahorita que platicaste sobre los demás servicios que tienen, ¿no? En mi caso personal he aprendido mucho de este mundo de manera empírica, probando, ¿no? Viendo aquí, tutoriales allá. Sin embargo, a sugerencia de ustedes, ¿cuál sería la forma más adecuada de llegar a la certificación? O sea, primero tal vez instruirme con ustedes en otros cursos, platicarlo tal vez en qué nivel ando y llegar a un consenso, ¿no? Y al finalizar la certificación, buscar la certificación, o me conviene primero tener todos los conocimientos de la certificación y después repasar todo lo práctico. No sé, aquí dejo la pregunta para ustedes para que nos asesoren mejor. Sí, definitivamente lo mejor sería primero como tener una experiencia, digamos que pues sería bueno hacer una charla para saber en qué estado está, digamos, a nivel de experiencia de diseño, qué PCBs ha diseñado, de qué complejidad, cuántos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues sí lo mejor es primero tener una experiencia práctica, a lo mejor, digamos, hacer un diseño, dependiendo de lo que se requiera, o digamos, inclusive un diseño que esté ahorita actualmente trabajando, o sea, una necesidad de diseño que tenga actualmente de algún producto o tarjeta que quiera realizar, pues se puede hacer en un curso práctico, ¿cierto? Involucrando las normas. Entonces, digamos, mira, en la práctica, pues, cómo hacer una planeación con los documentos recomendados, cómo hacer el diseño de los esquemáticos, cómo hacer unas listas de chequeo para poder verificar cada parte del esquemático, las huellas, cómo hacer las huellas, cómo tener en cuenta las consideraciones de diseño de ensamble, cómo, digamos, hacer el layout, cómo hacer la documentación y pues con un proceso completo de diseño que creo que uno quedaría satisfecho. Ya dependiendo de la complejidad de lo que se requiera, pues a lo mejor se requiera un diseño un poco más avanzado, multicapa, ¿sí? Con algunas consideraciones de alta frecuencia, compatible electromagnética, pero sí, digamos que ya el tope, como dijo Aaron, es la certificación, en sentido que en la certificación es puramente teórica, aunque pues uno, digamos, que trata de compartir ciertas anécdotas, ciertas experiencias, ciertas cosas que uno pueda enriquecer el curso, ¿cierto? Con conocimiento, con lo que pueda, pero es puramente teórico. En cambio, en la práctica, pues sí uno tiene la posibilidad de generar esas destrezas que hablaba de el conocimiento de diseño y el manejo de la herramienta, e incorporando las normas. Entonces sí es el proceso adecuado, hacer un curso práctico y luego al final certificarse. Excelente, muchas gracias. Me pongo en contacto con ustedes para platicar esto. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más por ahí? Que levante la mano si quiere hacer alguna pregunta al aire. Bienvenidos. Cualquier tipo de pregunta, estamos para resolverla. Bueno, dicen que si el pago es en una sola exhibición, por lo general, pues sí, pagos de contado, porque nosotros adquirimos previamente esos materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, ya respecto a créditos y demás, pues ya lo vemos por privado, pero al menos ahorita, pues sí, son pagos de contado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? ¿Dudas? Que sea del tema o que no sea del tema. Si de pronto me permite, Aaron, pues Sí. para personas que hayan tomado algún curso con nosotros aquí en Colombia,
o con Aldelta Technologies, pues hay un trato especial si toman la certificación. Va a haber ciertos descuentos, pues para que lo tengan en cuenta. Excelente. ¿Alguien más por ahí pregunta? Digo, de igual puede ser de diseño, no sé, otras, otras normas. Levante por ahí, píquele a levantar la mano. Y pues si ya no hay más dudas o preguntas, pues damos por terminado este webinar. Le digo que pues le dimos publicidad porque pues somos el único centro autorizado aquí en México, sí, que las ofrece. Entonces, pues obviamente es un privilegio para nosotros pues anunciarlo, ¿verdad? Con bombo y platillo. Y pues le digo, si requieren cotización, temario, las otras opciones de diseño, contáctenos, sí, ahí a mi correo, bueno, no lo tengo a la mano, pero es al donde les envié la liga, sí, Aaron con doble A, @ s-medio tech training, déjame se los pongo en el chat. Ahí les enviamos la información necesaria de esta certificación, de otras más, porque le digo, ya con este curso de diseño, pues ya realmente ya ampliamos a más de 16, 17 cursos y certificaciones para la industria electrónica, entonces realmente tenemos muchas opciones y pues bueno, que se animen, ¿verdad? Realmente tenemos al personal experto, ¿sí? Muchos clientes nos buscan por la calidad y material y contenido de curso que ofrecemos. Entonces, pues bueno, está la invitación abierta. Sí, si tienen dudas, pues también tienen nuestros correos. Y pues si no hay alguna otra duda o pregunta, pues bueno, damos por finalizado este webinar. Esperen más webinars. Sí, la idea es hacer un webinar cada mes hablando de otras normas, el 610, 620, reparación y retrabajo, el 610 automotriz, 610 el 6J estándar, perdón, aeroespacial, cursos de Conformal, VGAs, sí, entonces realmente tenemos muchos cursos, pero bueno, al menos la idea es hacer un webinar cada mes y pues que ustedes conozcan, ¿verdad? A lo mejor las ven, las normas, se dan alguna idea que 610, 620, pero a lo mejor no conocen qué abarca, ¿verdad? Toda esa norma. Y pues bueno, en un webinar les explicamos de forma muy resumida y muy concreta, pues lo más importante. Entonces, pues bueno, al menos a mis contactos, pues por ahí, ¿verdad? Les hacemos llegar los webinars, sí, por ejemplo, ahorita pues para marzo, muy probablemente tengamos planeado un webinar del 620, sí, por ahí va a haber rifas también, entonces, pues va a estar interesante. Y bueno, al menos a mi público aquí en México, Centroamérica y pues mi compañero André, allá por Centroamérica, Sudamérica también. Y bueno, última pregunta, ¿cada cuánto planean realizar la certificación? Pues bueno, como apenas vamos a iniciar y yo creo que al menos en este año, al menos unas 2 veces, dependiendo de cómo sea la apertura del público, ¿verdad? A certificarse, pero al menos la primera certificación tenemos planeado que sea en junio o julio, ¿sí? Para que también tengan ese tiempo previo para estudiar y demás. Y ya después dependiendo de la demanda, pues se programa el siguiente, pero al menos en lo que resta de este año, quizás 2 o 3 veces se haga esta certificación. Vale, pues sin nada más, bueno, pues nos despedimos, tienen nuestros correos. No sé si quieres agregar algo más, André. Sí, pues la invitación, digamos, es a todos a que primero traten, digamos, de elevar el nivel de sus conocimientos, y es por medio, digamos, de conocer completamente los procesos de diseño, fabricación y ensamble, pues para darle más valor a los clientes y que mejor que con las normas. Entonces, pues queremos escucharlos, queremos saber de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues igual le pueden escribir a Aaron y pues podemos, digamos, personalizar el curso a sus necesidades. Y digamos que la invitación también es a seguirnos continuamente capacitando. Como les decía, aquella información que se consigue en internet como PDF, notas de aplicación, recomendaciones de diseño, muchas veces son recomendaciones muy antiguas, ¿sí? De los años 70, 80, 90, y la tecnología pues ha cambiado
y resulta que tenemos que actualizar como diseñadores nuestros conocimientos. Entonces la invitación es a continuamente estarnos actualizando, pues para poder, digamos, realmente hacer diseños ya de esta época, ¿no? Esa es como mi recomendación final. Pues listo, entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues nos despedimos. Gracias a todos los que pudieron estar presentes. Les saludamos desde México y desde Colombia. Y pues bueno, pues ahí esperen el siguiente webinar. Sin más por el momento, pues nos despedimos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias, André. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, Lisette.